Muy bien, buenas noches, bienvenidos a este video de hoy. Hoy continuamos con la clase anterior. En el video anterior estuvimos viendo todo lo que es el monte del Sinaí. Eh, Hoy vamos a ver una parte de esto que a mí me parece importante y he estado pidiéndole al Señor que me enseñe cómo conectar todo lo que me ha estado hablando. Y creo que todo lo que he preparado va en esa dirección, así que vamos a, a seguir con esto, ¿verdad? Y la semana pasada nos quedamos más o menos en esta parte donde Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú al monte de nuevo. Esta fue la parte donde primero él subió, estuvo en la presencia del Señor, eh, y allí él le habló. Entonces, eso lo vimos en el video anterior. Él le habló y entonces eh, Moisés escribió en un papiro, él escribió en un rollo, él escribió todo lo que le dijo. No, perdón, eso fue cuando bajó. Bajó, se puso frente a la gente y la gente estaba ahí como, ¿qué dijo? Y él dijo, y entonces el pueblo dijo, vamos a hacer todo lo que él diga. Entonces Moisés al día siguiente se levantó, preparó el altar, escribió lo del libro, se presentó con el libro delante de la gente y prendieron el altar, hicieron un pacto de sangre. Esa parte fue la parte importante de toda la clase anterior y estuvimos examinando esa parte y es impactante cómo fue sellado ese momento delante de Dios con un pacto de sangre. Es genial, buenísimo. Entonces, pasó todo esto. Y aquí viene esta parte que estamos viendo hoy, donde dice que Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos al pie del monte de Israel. Y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea que básicamente todo iba bien para ese momento, ¿verdad? Y el versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés, sube hasta el monte. Estoy en el Éxodo 24, por cierto. 12 dice, y Jehová dijo a Moisés, sube hasta mi monte y solo, eh, solo quiero ver algo, perdón. Dijo, sube hasta sí, ahí estoy. Sube hasta mi monte, espera ahí y te daré las tablas de piedra con la ley, los mandamientos que he escrito para la instrucción de ellos. Aquí fue donde nos quedamos. Entonces dice el 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Acuda a ellos. Perdón. Entonces, mi botellita de agua, aquí está. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. Y ahí nos quedamos, en esa parte de Mishpatim. Estamos en el capítulo 24 de Éxodo, pero cuando inicia la porción de Mishpatim, eh, yo quería tocar los primeros versículos
de esa porción porque es una porción, a mi modo de ver, muy reveladora. Es lo primero, es el primer tema que habla es este. Y la razón de ser este el tema, creo que vale la pena que le pongamos atención y miremos de qué se trata. Ahora estoy en el capítulo 21 de Éxodo y vamos a leer los primeros versículos que dicen: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra ordenanzas ahí quiere decir mishpatim. Estos son los mishpatim que pondrás delante de ellos. O sea, aquí comienza con esta frase, comienza a hablar las cosas del libro que están escritas. Y esta es la primera. O sea, no estamos hablando de las 10 palabras, de las que están en la tabla, sino estamos hablando del inicio del rollo, ¿verdad? Y aquí empieza. Entonces, a mí me pareció que vale la pena que toquemos esto, porque lo quiero conectar con, con la parte hacia donde vamos en nuestra clase hoy. Veamos el versículo 2. Dice: si compras un siervo hebreo, te servirás 6 años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Pero si el siervo insiste diciendo: amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al juicial. Y su amo le horadará en la oreja una lesna y él le servirá para siempre. Si alguno vende a su hijo, o mejor dicho, si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no agrada a su amo, lo había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Y si la destina para su hijo, la tratará conforme a las costumbres de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ello estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Muy bien. Regresemos. A mí me parece fascinante esta parte porque está hablando de los esclavos. Y es el primer tema. Ahora, no podemos ver estos 11 versículos que acabamos de leer, no los podemos ver de la forma que nosotros entendemos la esclavitud. ¿Cómo entendemos la esclavitud? Nuestro concepto de esclavitud lo hemos aprendido en el colegio, en la escuela, en la universidad. Y tenemos un concepto de esclavitud, voy a decirle
moderno, moderno, muy moderno, tan moderno que es la esclavitud que entendemos que va pasando hoy. O sea, como hay esclavitud hoy, o sea, hay gente esclava, ¿verdad? Pero ese concepto feudal o ese concepto de tráfico de esclavos como lo conocemos, no es la forma que está escrita estas palabras. Entonces yo quiero sembrar unas ideas de la mentalidad hebrea, o de la Biblia, mejor dicho, para que nos ayuden a contemplar esta parte de la escritura. Por ejemplo, lo que me parece impresionante es que la experiencia de esclavitud más cercana que hay para este grupo de gente a que se le está diciendo esto es Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto. Entonces, ahí sufrieron, ahí fueron parte de esa cultura, pero del lado esclavo. Ahora, aquí está este pueblo con una mentalidad de esclavo, delante, enfrente de Dios, están frente al monte del Sinaí, lo tienen enfrente. Está este pueblo con una mentalidad de esclavo y Dios les está hablando, les está dando instrucciones acerca de esta situación de la esclavitud. Y hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, que es eh, el 2 dice, te servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre. Yo conecto esto con la creación. Dios creó al hombre en 6 días y el séptimo descansó. O sea, ven el paralelo. Hay un paralelo de, de este concepto de creación, que la creación Dios la creó en 6 días y el séptimo descansó, pero aquí está hablando de años, no importa, ¿verdad? Pero es casi similar. Digo no importa porque para Dios un año es como un día, es como 1000 años y 1000 años como un día, o sea, hay un juego en el concepto que nos, eh, nos motiva a que lo podamos poner paralelamente y verlo. Y es interesante porque cuando Dios creó al cielo y la tierra y creó a Adán y Eva y vino en la situación difícil de que pecaron, eh, Dios los sacó del jardín del Edén. Ahora, antes de pecar, ellos eran libres, ¿sí? Antes de pecar, ellos eran libres. Y después de que salieron del jardín del Edén, ellos ya no eran libres. Ven, ¿por qué? Porque el pecado entró y los tomó y los esclavizó, tomó su alma, su mente, la tomó y la esclavizó. Entonces, aquí esto es muy interesante porque cuando la forma en que se manejaba la esclavitud o el concepto de esclavo en Israel es muy distinto a como pudiéramos imaginarlo hoy. Por ejemplo, cuando, ¿cómo un hombre se volvía esclavo, un hebreo dentro de su comunidad?
Se volvía esclavo porque tenía él ha sufrido o sufrió un colapso económico, no pudo pagar sus cosas, se vino abajo él. Entonces, económicamente, para poder pagar sus deudas, porque cuando no pueden, no tienen trabajo o no están produciendo, pedían prestado y para poder pagar sus deudas, la mejor forma o digamos que el último recurso era venderse a sí mismos. Entonces, esa parte de venderse a sí mismos tenía un precio, ¿verdad? Lo que es, digamos, los que podríamos decir que podría ser ese precio lo que trabaja un hombre por un año, ¿verdad? Eh, entonces, ese sería el precio. Y la cosa es que en Israel, cada cierto tiempo, ellos podían buscar su libertad. Entonces, el precio de esclavitud estaba sujeto al tiempo al que iban a ser libres. O sea, se medía ese tiempo de días y ese era o sea, digamos que si yo estoy a un año de, de, de la fiesta de jubileo, donde se van a dejar libres a los esclavos y se van a dejar libres las tierras, entonces mi precio va a ser de un año. O sea, mi valor de que yo me puedo vender. Pero ese es el punto. Ahora, hay una situación donde dice si el esclavo no quiere dejar a su amo, ¿verdad? En el versículo 5 dice, el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mi hijo, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al juicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. O sea, básicamente está diciendo, no me interesa ser libre. Si yo amo a mi amo, yo aquí soy feliz. Yo voy a servir a mi amo toda mi vida. Es interesantísimo. Ahora, imagínense, yo soy siervo, o sea, realmente con el concepto que hablamos de Adán y Eva, yo soy esclavo del pecado. Vengo, Yeshua me libera, me redime y me libera. Ahora, Él me da esa liberación, Él paga por mi precio y me libera. Pero viene el tiempo de jubileo, el tiempo donde todo se pone a cuentas, cuando venga Él. Cuando Él venga, que es al final del sexto día, viene el séptimo, viene Él antes del milenio. Entonces yo decido, bueno, ¿qué? Él viene, Él me va a dar libertad, pero ¿qué quiero escoger yo? ¿Quiero ser esclavo? O mejor dicho, ¿quiero ser libre o quiero seguir a mi amo? Y, o sea, en este concepto se explican muchas escrituras, por eso dice eh, Yeshua que yo ya en el Nuevo Testamento hay escrituras que hablan de que los que están cerca de sus discípulos, eh, Él no quiere que sean siervos, sino quiere que sean sus amigos. O la escritura que está en Oseas 2, donde habla que
donde habla que Dios quiere que la mujer que está en el desierto se, se venga a Dios, se entregue, o mejor dicho, ella vaya y, y busque otra vez a su amo. Y Dios la visita en el desierto y le quita la puerta de Acor y le da la puerta de la esperanza y él quiere que retorne a él. Y dice, si ella retorna a mí, ella va a ser, yo ya no seré Baali, ya no seré amo, sino seré Ishi, esposa. O sea, es impresionante. Entonces, yo lo que quería es que conectáramos estas cosas. Ahora, otro punto que a mí me impactó de todo de este inicio de los rollos que Moisés escribió con estas escrituras, es que está hablando precisamente porque todos ahí enfrente, todos los que están frente al monte, tienen mentalidad de esclavo. Bueno, entonces, miren, esta pantalla la tengo que explicar porque eh, no es tan, digamos que les tengo que explicar qué está pasando en esta pantalla, ¿verdad? Primero me voy a quitar yo del escenario, ¿verdad? Y lo que está pasando aquí es que eh, hay un hombre, pareciera, eh, hay un hombre en la pantalla y este hombre está a punto de entrar en un quirófano donde le van a hacer una cirugía cerebral. Entonces, el quirófano, por supuesto, es moderno, ¿verdad? Y van a entrar y van a abrir la cabeza y van a hacer una cirugía. La idea que yo tengo de haber puesto esta pantalla con ese hombre que está a punto de que le abran la cabeza es precisamente para enfatizar el aspecto de la mentalidad. Israel, cuando salió de Egipto, llegó al monte Sinaí, tenía la mentalidad de esclavo. Y Dios lo que quiere es cambiarla. Entonces, ¿qué hay en la mente? Está la esclavitud, está la religión, está el sufrimiento, está el lugar, está Egipto. Pero con esa mentalidad de esclavo, y no solo la mentalidad de esclavo de Egipto, sino también la mentalidad del pecado que está ahí. Entonces Dios tiene que venir y crear en nosotros, renovarnos para tener una mentalidad renovada, como dice Romanos 12. Y por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, versículos del 1 al 2.
Eso es precisamente lo que venimos, lo que estoy tratando de transmitir. Cuando nosotros venimos a encontrarnos con Dios, no importa por qué vía sea, ¿verdad? A mí me llama la atención cómo empieza Pablo ese versículo de Hechos 12, donde dice que por consiguiente os ruego. Él está suplicando, miren, cambien, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios en el escenario del monte del Sinaí. La voluntad de Dios estaba en ese rollo que Moisés habló y leyó, y ellos dijeron, sí queremos, haremos lo que dice, sí queremos, lo haremos. Estaban ellos ahí que decían, sí, nosotros queremos. Pero el punto es, ok, está bien, muy bien, empecemos. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad, porque para servir a Dios no se puede servir con la mentalidad de esclavo. Puede ser, y aquí estoy hablando de la mentalidad de Adán como esclavo de pecado, la mentalidad del mundo que nos rodea, particularmente hoy, ¿verdad? Que se está tratando de arrancar de nosotros, y eso es lo que está haciendo la, los movimientos modernos que están tratando de crear este estado globalizado y nos están metiendo o sea, nos están forzando a tragarnos cosas que no estaban antes en nuestra mente, no nos interesa, no lo queremos, ellos nos lo están forzando meter y, y es impresionante. Entonces, eh, eso es lo que está pasando. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa porque no tengo mi computadora conectada a la electricidad. Me acabo de dar cuenta, me está avisando que... Ah, no, pero aquí está el cable, así que no me voy a tardar mucho. Perfecto. Solo déjenme conectarme bien para salir del problema de la batería. Ya. Ahí está. Perfecto. Muy bien, sigamos. Entonces, después de esta pausa técnica, estamos viviendo un tiempo peligrosísimo porque se nos está tratando de obligar. Cuando, y esto tiene que tirar todo tipo de alarmas dentro de nosotros porque nos, nos están amenazando a que si no lo hacemos, vamos a parar en la cárcel. Eso quiere decir que nuestra libre albedrío, nuestra libertad, ya no depende de nosotros, de nuestra libre albedrío, sino ya nos están esclavizando. Y a ese punto estamos llegando. Para poder llegar a eso, tienen que hacer una operación como la que estoy tratando aquí de... Me tienen que operar y me tienen que meter esos conceptos nuevos que van en contra de la moral, van en contra de los valores y principios por los que yo he crecido, van en contra de Dios. Y eso no es sino el inicio del reino que del anticristo, literalmente, ¿verdad?
No inicio, porque esto ya inició desde hace mucho tiempo atrás. Lo que estamos viviendo no es nuevo. Estamos viviendo la ejecución acelerada de algo que ya está listo a acelerarse. Eso quiere decir que vamos rápido, pero bueno, ese no es el tema hoy. Pero, pero el punto es que quieren desbaratar nuestro pensamiento. Y ese es parte del tema que yo voy a tocar, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que en realidad se está agrediendo o nos están agrediendo es eso, metiéndonos todo ese pecado en esas formas que ellos lo están poniendo, metiendo el pecado dentro de nosotros con cosas como el aborto o cosas, ustedes saben toda la lista de cosas que nos están metiendo quieren meter en la cabeza. Muy bien, para desbaratar nuestro templo. Muy bien, esa es la idea que yo veo que está pasando hoy y eso es lo que está pasando en el monte del Sinaí, está pasando al revés. Nosotros venimos de esclavitud y eh, vamos hacia lo que viene, ¿verdad? Entonces, después de la experiencia que se vivió en el monte del Sinaí, 40 días después de la experiencia de haber bajado, de haber bajado de haber bajado Moisés bajó de la montaña, mejor dicho, subió con Dios. 40 días después la gente ya estaba nerviosa. Con esa gran expresión que Dios mostró y su sobrenaturalidad, cuando bajó su presencia al monte, estuvo ahí, la gente estaba incómoda, no lo vemos, ¿qué está pasando? Estaban en shock 40 días después de ese evento. Sucede algo tremendo, ¿verdad? Ellos deciden hacer el becerro de oro, ¿verdad? No veían a Dios y lo que querían era, bueno, no está Dios, entonces hagámonos a Dios, hagámonos un Dios. Entonces aquí empieza a operar este aspecto, que es un aspecto de queremos conectarnos con Dios porque sí, no estamos despreciando a Dios. O sea, ellos no estaban diciendo, somos idólatras y nos gusta hacer idolatría, sino en el sentido de que, o lo que ellos estaban diciendo, ok, hagámonos a Elohim y honrémoslo de la forma que sabemos honrarlo en Egipto. Entonces, ellos comenzaron, hicieron esto, y esta es la parte donde precisamente eh, Dios dijo que no hiciéramos idolatría. Esta fue una de las 10 palabras. Entonces hicieron el becerro de oro y todo empezó mal. Entonces Dios le dijo a Moisés que tuviera cuidado que bajara. 40 días después de haber
subido Moisés a la, a la, al monte, esa fecha se llama el 17 de Tamuz. Y esa fecha fue la fecha en que pasó esto. Ahora, la mayoría de nosotros de este lado del mundo no estamos familiarizados con esta fecha, pero yo sí quiero que la examinemos, porque tal vez no estamos familiarizados con la fecha, pero sí estamos inmersos con las cosas que sucedieron en ese día y con las consecuencias que pasaron. Y mira, a mí me interesa que nosotros veamos eso porque no debemos correr la misma suerte que corrió esta gente por ignorancia, por ignorar. Ellos debieron de haber confiado en Dios. Ellos debieron haber confiado en Dios y debieron haber esperado. Pero no esperaron. Entonces, ¿qué pasó? Vino el 17 de Tamuz. Ok, aquí quiero crear una perspectiva. Estamos en Siván, en el mes de Siván, Dios aparece en el monte del Sinaí. 40 días después, ya había subido Moisés al monte. En el día 40, el 17 de Tamuz, pasa esta tragedia y es el inicio de otras cosas. Entonces, yo lo que quiero es que veamos que en nuestro camino profético, que vamos, en el tiempo profético que vamos experimentando cada año, que pongamos atención a esto. El 17 de Tamuz, el 9 de Ab, el mes de Elul, y finalmente, allá arriba, el día de las trompetas. Y estos son los eventos, es como que mi intención es que nosotros pongamos atención a los eventos que vienen, porque vienen estos eventos. Y vamos a discutir hoy el 17 de Tamuz, después discutiremos el 9 de Ab cuando venga. Pero el 17 de Tamuz es el que viene próximamente. Y es un tiempo muy interesante. Vamos a examinar algunas cosas que pasaron durante ese tiempo. Entonces veamos. Ahora vamos a ver lo que pasó en Éxodo. Y vamos a leer esa parte donde la gente se, se desesperó porque Moisés no bajaba. En el versículo 1 dice, y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y los dio y les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¡Wow! Tremendo. ¿Se acuerdan el primer mandamiento o la primera palabra que Dios le dio? Yo soy Jehová, tu Dios.
que te sacó de la tierra de Egipto. Y aquí viene la transformación mental. Este es un defecto humano. Yo no sé si es porque, debe ser, porque el pecado está en nosotros y nuestra tendencia es buscar a Dios en una forma que, que nos convenga. A nosotros nos conviene tener un becerro porque no está tirando rayos, no está hablando fuerte, no sacude la tierra, no nos hace temblar. Es conveniente. Y lo que hacemos es agarramos la palabra de Dios, la embotellamos, la ponemos en una botella, le ponemos una etiqueta, yo soy esto, o de esta etiqueta. ¿Por qué? Porque es conveniente. Y no voy a abundar mucho en eso. Así son las religiones. No importa qué etiqueta nos querramos poner, porque es conveniente. ¿Qué es lo inconveniente? Lo inconveniente es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que causa inconveniencia? Es más conveniente tener un becerro que ir a la palabra de Dios. Esto es inconveniente. La palabra de Dios es inconveniente. Porque por supuesto, Dios no tome en cuenta mis palabras, estoy hablando alegórica o la palabra de Dios es preciosa, es linda, es eficaz, es una espada de dos filos, discierne, sí, pero que me lo explique a alguien. ¿Por qué? Porque es conveniente para mí. ¿Por qué no voy yo y voy a estudiar? ¿Por qué no voy yo y me quito la etiqueta de la cabeza después de que me hacen esa? Precisamente, la religión nos esclaviza, esa es la tendencia, es esclavizarnos. Y eso es lo inconveniente realmente. O sea, Dios nos quiere dar esa libertad. La forma de idolatría más grande ha sido el becerro de oro. Pero yo no comparo el becerro de oro a, por ejemplo, digamos que una forma de idolatría, voy a decir, eh, no quiero ofender a nadie, estoy tratando de, vaya, eh, me voy a inventar una forma de idolatría, un logo. Yo uso tal camisa porque me da identidad. Eso es idolatría, o sea, no estoy buscando cómo algo, una etiqueta o algo, le dé valor a mí. Yo soy cristiano, es lo que hablaba la vez pasada, ¿verdad? Y creo que no debía haber usado ese ejemplo, pero yo soy cristiano no me hace a mí mejor. Soy igual, o sea, yo digo, yo soy cristiano, vaya, yo soy mesiánico, no soy mesiánico. Estoy viendo cómo me quito la etiqueta de cristiano porque no va conmigo, ya no va.
de la forma que se ha ido transformando, ya no va conmigo, porque no veo que va con la palabra de Dios. Hay demasiado, se está reduciendo la moral dentro de la etiqueta de formas impresionantes. Pero bueno, eso no es problema y no quiero que alguien se sienta atacado, no, que nadie se sienta atacado. Y si alguien es cristiano y se quiere decir así, cristiano, está bien, levanten eso con su ejemplo, levántenlo, con su temor a Dios, levántenlo o levantémoslo, porque estamos cumpliendo la palabra de Dios. Y eso es lo lindo. Pero la forma de idolatría más grande es salirse de la palabra de Dios. Buscar una forma conveniente. Puede ser, una forma conveniente puede ser. Y no, por favor, no quiero manchar, pero quiero que mi idea es que cada quien surja en su congregación, donde quiera que esté, surja más allá de lo que su etiqueta dice. Crezcan más allá de la palabra de Dios, o sea, y tomar la palabra de Dios pura como es. Cada quien estudiarla, agarrarla, profundizar en ella. Entonces, solo para cerrar el ejemplo, hubo un tiempo que mis hijos estuvieron en el colegio, en high school, en Estados Unidos, y me preguntaron, papá, porque yo les decía, miren, ustedes no son cristianos, no son mesiánicos, no son judíos, no son esto. Mi intento no es minimizar eso, porque todo eso tiene valor. Mi intento era crear identidad en cada uno de mis hijos. Entonces, cuando me digan, ¿qué sos en el colegio? ¿Qué digo? Me decían. Entonces yo les decía, bueno, decirle que tú eres Ricardo y amas a Dios, amas las escrituras, pero ¿qué sos? No te dejes etiquetar. Ese era mi consejo. Y era divertido porque yo les decía, no sé, y ellos no se dejaban etiquetar. Y mi hija fue pro- propuesta por un consejo de alumnos del colegio para ser la presidente del movimiento o organización o de la organización cristiana de, de su escuela. Yo le dije, ok, está bien, no hay problema. Pero ella no estaba diciendo yo soy cristiana. Y le preguntaban, ¿tú sos cristiana? No, yo soy Paola. Y ellos no entendían. No entendían y nadie entendía. Y todos dicen, qué raro es este señor, ¿no? Que les esté enseñando a sus hijos eso. Pero eso no hace menor a mis hijos, ni los hace mayor. Y déjenme decirles, mis hijos son personas que aman a Dios y, y la gente los ama. Y eso es lo que tenemos que fomentar.
seamos luz, yo ser luz, yo, ¿cómo me llamo? Soy luz. Ese es básicamente lo que estoy tratando de transmitir, pero sigamos adelante. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Ok, no solamente hizo el becerro, sino que estableció un tiempo para destacarlo. Ahora, en la cabeza de Aarón, él no estaba pensando, ¿qué me invento? No, no estaban pensando eso. Ellos estaban haciendo a ese magnífico ser que se presentó en el monte del Sinaí, lo estaban representando con esa estatua. Esa era la idea. Pero Dios se los había dicho que no lo hicieran. Y fue tremendo porque fue claro. De las 10 palabras que le dio, una de ellas decía eso. Que no hicieran idolatría y no hicieran imagen de Dios. No hacer imagen de Dios. Entonces, pero fallaron. Bueno, sigamos. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos, trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Wow. ¿Se acuerdan de lo que sucedió cuando terminamos en el video anterior? ¿Qué hicieron? Hicieron exactamente esto. El problema es que nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen, a la imagen que nosotros tenemos de Él. O a la imagen que le queremos dar. Pero nuestra imagen ni siquiera la conocemos. Dios está tratando de transmitirnos de su espíritu porque Él nos hizo a su imagen y Él quiere que su imagen, su rostro que refleja en nosotros, Yevarejeja, Donai Vishvereja, Yaera, Donai Panabreja, Viujuneca, Isad, Donai Panableja, Beyasem Leja Shalom. Que el Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor alce su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor levante en ti tu rostro, su semblante. O sea, en pocas palabras, que transmitamos con nuestros actos, con nuestro ser, con nuestra gracia, con nuestro semblante, su gracia y su misericordia, y que nosotros seamos destacados porque su misericordia, su gracia está en nosotros, no porque salimos o asistimos o somos parte de o o porque tenemos una etiqueta, sino porque la imagen de Dios espiritual brota, su luz sale, se manifiesta en nosotros. Ese es muy diferente, ¿verdad? El versículo, sigamos adelante, 7 dice, entonces Jehová habló a Moisés, estaban allá en el monte y Dios le dice a Moisés, Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo, wow, no le dijo mi pueblo, le dijo tu pueblo, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés,
he visto este pueblo y aquí este pueblo es de dura cerviz. Dura cerviz quiere decir, y aquí viene la parte más fuerte, más dura de la idolatría. Dura cerviz es un terco, es alguien que no quiere recibir, es una persona terca que quiere hacer su voluntad. Y esa es la forma más grande de idolatría. Alguien que desecha la voluntad de Dios y quiere hacer su propia voluntad. Esa es la forma más grande de idolatría de la que tenemos que irnos arrepintiendo. Yo me tengo que arrepentir de eso, porque yo he sido parte de eso. Yo hago lo que yo quiero en vez de hacer lo que Dios dice que yo haga. Básicamente. Sigamos. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Ese fuego que se presentó, esas, ese, ese fuego que estaba en el monte del Sinaí, que lanzó la revelación de la palabra de Dios. Su palabra era caminaba y cuando vieron ellos, vieron, voy a decir cosas que tienen sentido y a la vez no tienen sentido. Pero así es como la Biblia habla. Cuando vieron su voz, ¿cómo ver su voz? Esto no pasa a usted. ¿Cómo ver su voz? Sí, les pasaba encima y eso atormentaba. Y eso es interesante. Sacude, la presencia de Dios sacude, pero el problema humano ha sido que cuando Dios nos da algo, nosotros lo queremos controlar. Para empezar, siendo el líder. Y ese es un problema que tenemos que corregir. El líder ya está. El líder, digamos que el líder se puede identificar y Dios dice en, en su reino, el que es el más grande es el más pequeño. En el reino de los hombres, el más grande es el líder, el que tiene más poder, que tiene más dinero, el que tiene más llaves, el que tiene mejores cosas. Ese es el líder en el reino de la tierra. Pero en el reino de los cielos es el que sirve, es el pequeño, ese es el líder. Y Moisés era eso. Él era un hombre humilde. Lo acreditaba como un líder, podía subir delante de Dios y estar ahí, porque era un hombre humilde. Temblaba su palabra a él, hacía la voluntad de Dios. Moisés, ven. Y está él en la montaña y, ups, ven. Pero si el fuego se está quemando, si están cayendo rayos en el monte y me está diciendo que llegue, ven. Ups, voy. Subió. ¿Y qué? No se quemó. O sea, el concepto no lo entendemos.
y muchos ni siquiera lo pensamos. Pero sigamos adelante. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios. Y aquí Moisés toma una actitud increíble. Moisés es aquí es un intercesor, puro y nato, y aquí es donde él empieza a crecer y dice, oh Señor, oh Jehová, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? No mi pueblo, sino tu pueblo, ¿verdad? Que tú has sacado de Egipto con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué has de hablar? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los sacó para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste, Señor, de hacer daño. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra a la cual he hablado. Daré a vuestros descendientes y a ellos heredarán para siempre. Y Jehová desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Moisés previno, fue el intercesor, le dijo, no, Señor, no haga eso. Y fue interesante porque no apeló al mérito del pueblo. No le dijo, Señor, no, él apeló a su propio mérito, al mérito de su bondad, al mérito de su misericordia, al mérito de su gracia, al mérito de quién es Él. Que no hablen mal de ti. Él apeló muy bien, hizo un papel impresionante. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas, y las tablas eran de obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas, y ahí estaban las 10 palabras. Esto no era lo mismo que vimos que Moisés escribió cuando bajó la primera vez del monte. Esto no era un rollo, no era ese rollo que lo leyeron y todos dijeron, vamos a hacer lo que él dice. No, esto es diferente, son las tablas. Son las tablas que dan testimonio de esas palabras que bajaron, que tenían primero. Esto es lo que da testimonio. Entonces, eso es lo que bajó. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, ya había bajado a la parte donde estaba Moisés, hay gritos de guerra en el campamento, pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos ni de derrota, sino que oigo voces de canto. Ellos estaban adorando a Dios, ¿verdad? Reduciendo a Dios a un concepto, a un logo, a un becerro, a una estatua, a algo que la gente pueda decir, esto es Dios. No. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón,
¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque a Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por Jehová, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice Jehová, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo a los hijos de Leví, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad a cada uno de su hermano, y a su amigo, y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Moisés dijo, consagraos hoy Jehová, a Jehová, pues a cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para, para que hoy él os dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir a Jehová. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que está escrito. Es tremendo lo que Moisés está diciendo. Él estaba dispuesto a pedirle a Dios que perdonara a su pueblo por el pecado que había hecho. Y le dijo, y si no, bórrame. Y Jehová dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Imagínense en el contexto que estoy hablando. El contexto de reducir a Dios a un concepto, a una estatua, a eso. Todos hemos hecho eso. En vez de dedicarnos a hacer luz, a hacer expresar a Dios, nos hemos dedicado a hacer religión. ¿De qué congregación eres? Yo le llamo la palabra del millón, la pregunta del millón. ¿A qué iglesia vas? ¿Acaso me da identidad eso? ¿Acaso me hace bien? ¿Acaso me hace mal? Ni me debería hacer bien, ni me debería hacer mal. Pero es una necesidad que la gente diga qué etiqueta tiene. Bueno, terminemos, pero ahora ve y conduce al pueblo. Te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Esto es tremendo porque a mí me impacta porque nosotros desechamos esta historia. O sea, estudiarla es impresionante. Si esto no nos causa temor a nosotros,
nada nos va a causar temor. Y el hecho de que nosotros digamos, no, yo no, yo no estoy bajo la ley, es, es, es tremendo porque eso es ignorancia. Yo soy bajo la gracia. Bueno, yo me atrevo a decir que el concepto es peligroso. Es una forma de idolatría porque lo hemos reducido a un becerro que creemos que es Dios o caracteriza a Dios. Es tremendo, ¿verdad? Y por favor, no lo digo con respeto, lo digo con temor, porque el concepto de ley y gracia es un concepto teológico y no viene de Dios, no está en la Biblia, es una interpretación. La palabra de Dios es eterna, la Torá es eterna, es viva, eficaz, es útil para aprender. Si el versículo 23 que está aquí no me dice, Moisés dijo Moisés, Jehová dijo Moisés, el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Eso me debería de dar temor. Yo no quiero, porque ¿por qué pecó contra mí? ¿Por qué pecó contra mí? Porque hizo, el pecado quiere decir desobediencia, hizo lo contrario a lo que 40 días antes habían dicho que no iban a hacer, lo hicieron. 40 días tomó eso. Y si eso no infunde temor, nada infunde temor. Toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es buena y particularmente la Torá. La Torá es increíble. Enseñanza, es gracia, es bondad. El problema es que nosotros lo asociamos a tradiciones judías y ahí otra vez nos estamos comparando con otra etiqueta. Yo no soy de aquella etiqueta, sino soy de esta etiqueta. ¿Ok? Yo no soy becerro blanco, soy becerro rojo. Es prácticamente lo que está pasando. Muy bien. Esa es una forma de idolatría cuando nosotros ponemos a Dios en un concepto o en una y creemos que le estamos haciendo un favor. Pero así pasa. Bueno, 17 de Tamuz. Vamos a ir viendo este concepto. El 17 de Tamuz es una fecha. Tamuz no es una palabra agradable, ¿verdad? De hecho, es la palabra de un dios, pero así se conoce. Es como decir enero o Janus. Janus es un dios, January en inglés. Es un nombre de un dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque los hombres hacemos esos nombres. Lunes, martes, Marte, miércoles, dioses, todos esos son dioses, ¿verdad? Pero son los que usamos y
Hay que reconocerlo simplemente. Bueno, en la Biblia aparece esta fecha y eso es lo que quiero ver. Y esta fecha guarda un concepto que tenemos que precisamente estar atentos, ¿verdad? Por ejemplo, que anda una mosca que me está molestando. Eh, la Biblia menciona el 17 de Tamuz como el ayuno del cuarto mes. Esta fecha conmemora muchas tragedias a lo largo de la historia ocasionadas por separarse del camino de la Torá. Nuestro objetivo en este estudio es concientizarnos de esta fecha para tener un sentido de profundidad profética en el espiral de tiempo de Dios y entender lo que ha pasado con Israel. El proceso de entendimiento lo que va produciendo es arrepentimiento, teshuvah, a la nación de Israel. Básicamente eso es que nosotros estemos concientizados del proceso de entendimiento, de arrepentimiento. Y en Zacarías 8, 18 al 19 está descrito esta fecha. Dice, entonces, la palabra de Jehová de los ejércitos vino a mí diciendo, este es el profeta Zacarías, versículo 18 del capítulo 8, y dice, así dice Jehová el 19 de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto mes, y el ayuno del séptimo mes, y el ayuno del décimo mes, que son fechas particulares porque Israel busca a Dios por haber fallado en esas fechas. Esos ayunos se van a convertir para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Eso es lo que dice Zacarías, nos está enseñando, el profeta Zacarías nos está diciendo, miren chicos, el ayuno del 17 de Tamuz y el resto de ayunos, de los 4 que no me sé las fechas exactamente, se van a volver fiestas alegres. Pero es que, Zacarías, tú no entiendes algo. Yo, yo no estoy bajo la ley. ¿Ah? No. Zacarías nos está diciendo, vean esta situación, porque se va a transformar, ¿verdad? Y estos son los 2 meses. Tammuz es el número 4. Entonces, el ayuno del cuarto mes es el ayuno del 17 de Tammuz. Nisan 1, Iyar 2, Ivan 3, Tammuz 4, Av 5, Elul 6, Tishri 7, Hezvan 8, Kislev 9, Tebet 10, Shevat 11 y Adar 12. Esos son los nombres de los meses como común popularmente se le llama, pero la Biblia le llama el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6, el mes 7, el mes 8. La Biblia lo llama por número, pero nosotros nos gusta ponerles nombres a las cosas y enfocarlo todo bajo un nombre en vez de otras cosas. Ya ustedes me entienden. Se conocen 5 grandes tragedias que se produjeron en la nación de Israel este día. Los lujot o las tablas que Moisés rompió, que Dios grabó con su dedo, lo que conocemos como los 10 mandamientos, que cuando bajó y vio el becerro de oro, Moisés las rompe. El sacrificio continuo, el Corban Tamid, paró ese día y fue descontinuado. Es lo que habla
Se cree que es lo que se habla en Moisés. Por cierto que esta información es una información rabínica. La tradición judía explica eso, ¿verdad? El, y momento, yo no estoy interesado en cosas rabínicas. Hay muchas cosas interesantes. De hecho, la otra semana quiero hablar de unas cosas rabínicas que describen a Yeshua en formas que yo nunca había concebido. Y es muy lindo ver cómo eso sucede, porque dentro de los rabinos, y voy a hablar específicamente de José de Arimatea, de Nicodemo, había gente temerosa de Dios, que era gente especial, más especial que cualquiera de nosotros, más atinados que cualquiera de nosotros. Y qué lindo que hay gente así, del lado de Israel, nuestros hermanos judíos. Y yo desearía algún día oír a los judíos decir nuestros hermanos gentiles. Es lindo. Hacia eso vamos. No lo que dice mi cajita de religión, mi becerrito. Vamos a algo muy especial. Los días finales van a ser días especiales, parecidos a los que estamos leyendo hoy, y tenemos que agarrar el cincho. La idea de estar leyendo esta y interesándonos de esto es prepararnos para los días finales, con la perspectiva profética que esta información propone y presenta. Sigamos, ¿qué otras cosas pasó? El muro alrededor de la ciudad de Jerusalén fue violado. Apostamos, quemó el libro del rollo de la Torá. Y una imagen de idolatría fue colocada en el templo. De esto no voy a... Hay mucha descripción. Hay mucha escritura, pero no me voy a concentrar en eso. Simplemente lo que quiero decir es que sucedieron cosas en esa fecha que han afectado a Israel. Pero no solo sucedió eso, sino han sucedido más cosas. Han sucedido otras cosas. Y si ponemos atención, van a seguir sucediendo, pero nosotros no vamos a saberlo si no sabemos, si no estamos atentos a los días proféticos. Por ejemplo, Noé envió la primera paloma para ver si las aguas del diluvio habían retrocedido en el año 1650. Eso está en Génesis 8:8. Los espías de Moisés andaban en la tierra prometida. Era el día 19. Eso está descrito en número 13. Se comete el pecado del becerro de oro. Ese es el pecado tremendo. El pecado del becerro de oro vale la pena examinarlo porque movió el corazón de Dios al punto de querer destruirnos. Si a Dios le interesa, a mí me interesa. Si a Dios le interesa, a mí me interesa. Si a Dios le interesa este tema, a mí me interesa este tema. Yo no estoy pendiente de lo que dice mi líder religioso. Yo estoy pendiente de lo que a Dios le interesa. Y espero que mi líder religioso me enseñe eso. Y si no me lo enseña,
pues yo voy a aprenderlo. Nadie me lo impide, yo lo he hecho y no me causa ninguna pena y no me apeno cuando alguien, que cosas que aprendo alguien las desecha, pues me apena. Pero no me digo, bueno, cada quien decide, ¿verdad? Bueno, sigamos, dice, se cometió el pecado del becerro de oro. Eh, Eso fue tremendo. 40 días después, los levitas mataron a 3,000 israelíes en esa fecha para el sacrificio en el primer templo. Los muros son destruidos en esa fecha. En la época del primer y segundo templo, el rey Manasés hizo colocar un ídolo en el santuario del templo. Eso está en Segunda de Reyes 17. Apostamos, capitán de las fuerzas de ocupación, quemó públicamente la Torá. Eso es tremendo. Tito y Roma rompieron los muros de Jerusalén 40 años después de Yeshua. Imagínense, 40 años después de Yeshua. Qué tremendo. 40 días después hicieron el becerro de oro. 40 años después destruyeron el templo. O sea, que hay una conexión muy particular en esta fecha, Tamuz, y la destrucción de la palabra de Dios que está en nuestro templo. Y eso lo estamos viviendo hoy. Que Dios ponga su palabra, perdón, que Dios ponga su palabra en nuestro corazón y que no sea destruida. Que el concepto de Dios, como Él lo dijo en el inicio, en su inicio, permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Tal y como Él lo prometió, que va a suceder en los últimos tiempos, que va a escribir su Torá en nuestro corazón. Él va a escribir su Torá en nuestro corazón. Bendito sea Dios que lo va a hacer. Yo quiero, pero yo me estoy adelantando. Y espero que ustedes se adelanten a que sus palabras entren antes que venga ese momento tan especial. Pero que entendamos, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Esto a mí me ha impresionado. El tema, la declaración de independencia de Estados Unidos, el día de independencia de Estados Unidos, fue el 17 de Tamuz. Y no solo fue el 17 de Tamuz, se ha celebrado unas 12 veces, según me acuerdo yo, que lo he contado. Yo he ido al calendario a buscar y encontrar cuántas veces esta fecha ha caído el 4 de julio de 1776, la independencia de Estados Unidos. Uh, me parece impresionante. Hay una conexión. En el año 2239, el Papa Gregorio IX ordenó la confiscación de todos los manuscritos de Talmud. Persecución de los judíos. En el año 1391, más de 4,000 judíos españoles fueron asesinados en Toledo y en Jaén, España. Tremendo. Esto es para otro día, pero aquí hay una conexión. En este tema de los judíos españoles, hay una conexión con nosotros los hispanohablantes, los latinos o ibero descendientes de los españoles. 1559, el barrio judío de Praga fue quemado y saqueado. 1944,
Toda la población del gueto de Kovno fue enviada a los campos del exterminio de concentración. Y en 1970, Libia ordenó la confiscación de todas las propiedades judías por Omar Gaddafi. Esta es esta fecha. Hay otras fechas que siguen dándose también, pero eso no lo vamos a ver. El punto es que las fechas eh, tienen consecuencias proféticas, y a eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? Bueno, ya voy a ir aterrizando y vamos a continuar la siguiente semana con una parte que es impresionante, que tiene que ver con Yeshua y el 17 de Tammuz. Yo quiero que lo veamos la otra semana, pero digamos que los principales temas que resaltan en esta fecha son idolatría, el rechazo de la palabra de Dios y la voluntad de Dios, la imposición de nuestras grandes ideas religiosas que producen a Dios, inicio de la destrucción del templo, no solo el Bet Hamikdash, sino el templo del Espíritu Santo. Eso está pasando hoy. Si eso está pasando hoy, si las naciones que están tratando de globalizar están metiendo una ideología que va en contra de mí, me está imponiendo algo para destruirme, ¿por qué me va a destruir? Porque si yo lo acepto, la presencia de Dios sale de mí. Yo no puedo vivir haciendo eso. Está dirigido a destruirme. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Retornar a Dios. Retornar a su palabra. Retornar. Tengo que retornar a Dios. Que su nube venga sobre mí. Que su gracia venga sobre mí y su revelación venga. Y yo tengo que pedirle. Yo no lo entiendo todo. Yo no lo entiendo todo tampoco. Me falta mucho que entender. Pero yo necesito entender más. Y retornar a Dios. Básicamente, no desechar lo que Dios me ha dado, su palabra pura, entera, su revelación directa. Él bajó para decirlo y no desechar eso, sino tomarlo y decir, sí, yo haré eso, tal y como Yeshua lo hizo. Si él no lo hubiera hecho, él no sería capaz de redimirme. Y lo hizo por mí. Y yo, como soy su discípulo, quiero hacer todo lo que él hizo. Señor, dame la gracia de hacer lo que tú hiciste. Claro, ya no puedo hacerlo como él lo hizo. Pero mi aspiración es esa, ser como él. El concepto de retornar a Dios que envuelve el 17 de Tamuz está descrito en Levítico 26. Dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí. Acuérdense, esto es tremendo porque el pecado del becerro de oro es contra Dios. Y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón
incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades. Entonces, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y también con mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Yo quiero ser parte de eso. Dios nos ha dado palabras lindas, como lo vimos cuando estudiamos la parte de Pesaj, que por cierto, voy a tratar de subir esos videos pronto porque perdí todos mis videos en mi canal por unas razones raras, pero bueno, se perdió y lo voy a volver a subir. Pero cuando estudiamos el video de Pesaj, hicimos esa famosa, la ecuación no es famosa, pero es, no se turbe vuestro corazón, Abba, el Padre es igual al Hijo, Padre y el Hijo somos uno, el Hijo y la Torá son uno, y la Torá y los discípulos son uno. Esa es la Abba, Hijo, Torá y discípulos, que está escrito en Juan 14 y 15. Evangelio de Juan 14 y 15. El punto es que nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios, a la palabra viva. Yeshua es la palabra viva. Regresar a Él. Él es el que nos va a dirigir. Él es nuestro director, nuestro guía, nuestro maestro. No cometamos los errores que se cometieron antes. No desechemos lo que Dios nos dio. No caigamos en el mismo error de idolatría. Yo les animo, no hay nada que perder. Yeshua nos ha bendecido, nos ha librado, nos ha quitado la mentalidad de esclavo para tener la mentalidad de libre. Y la Torá nos da esa mentalidad de libre. Y hay que estudiarla. Y con esto termino y eh, la otra semana estaremos viendo nuevamente esto. Y así que hasta la otra semana seguimos viendo el tema y vamos a ver unos temas muy interesantes que espero que sean de bendición y los espero hasta la siguiente. Bendiciones.